CEO de Let's Go. Y tengo el agrado y todos deberíamos tener el agrado de tenerlo hoy día aquí porque se dio el tiempo de forma súper altruista de poder compartir su conocimiento, su experiencia en estos 4 años de creación de tecnología y de poder también interactuar con ustedes y de crear ahí perdón, acá está la Gaby, de crear disculpen el ruido de fondo, de crear este espacio de colaboración con usted. Y Leo lo dijo hace un rato, la idea es que no sea un monólogo, sino que también él va a ir dando estos tiempos de interacción para que ustedes mismos vayan también generando opiniones, sugerencias, compartir experiencias, etc. Y Leo hoy día se va a enfocar en lo que hablaba en la invitación sobre Legal Tech, sobre profundizar en eso y dejar este concepto tan abierto, tan de tendencia y que hoy día falta como bajarlo en concreto y poder darles a ustedes un mayor aprendizaje sobre este tema. Que también hoy día, si ustedes ven en Alster, estamos súper permeados de eso con nuestro nuevo software, con nuestro partnership de Microsoft, pero creo que Leo nos va a ir a dar mayor acercamiento. Así que Leo, muchas gracias. Creo que todos los Python comparten esa gratitud y estamos muy entusiasmados de tener esta sesión junto a ti. De nada, no, yo encantado de estar acá. Sobre todo que creo que es una posición bien especial, ¿cierto? Poder compartir mi experiencia como abogado y fundador de una startup de cómo es el proceso de no entender nada de eso a tener una compañía relativamente exitosa 4 o 5 años después. Así que feliz, sobre todo lo que me gusta más para la parte final de esta conversación, ¿cierto? Es un poquito contar cómo nosotros construimos tecnología y cuántos pasos hay antes de realmente tener que hacerlo, considerando que son esencialmente ciertos los desarrolladores o ingenieros los que lo hacen, pero hay mucho lo que podemos hacer nosotros como abogados antes de llegar a ese punto. Entonces, tal como decía Vale, yo soy Leonardo Barrientos, soy el CEO y cofundador de Let's Go. Quizás vale la pena hacer un pequeño marco que es Let's Go. Lo que nosotros hicimos fue crear el primer servicio legal automatizado para empresas en Latinoamérica. Y lo que hicimos fue, a través de nuestra plataforma, facultar a fundadores a completar una serie de procesos legales de forma rápida y una fracción del precio de un abogado, ¿cierto? Entonces, automatizar ciertos flujos de trabajo legal que son los más recurrentes para fundadores de startup. Nuestros usuarios dentro de la plataforma pueden crear su empresa en distintos países de la región, contratar a su equipo de trabajo y todo. Entonces, como marco de dónde viene toda esta conversación. Y personalmente yo soy abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, con un par de diplomados de la Universidad Católica, y la verdad es que fuera de eso ya la vida de emprendedor estoy dispuesto a continuar mis estudios, entonces, lo que me gustaría hacer a lo largo de esta conversación es un poquito explicar cómo veo yo que es Legal Tech y cómo la podemos clasificar para ver cómo podemos construirla hacia adelante, sobre todo sacando el rol Leo, clave que tienen los... ¿Sí? Te escuchamos más o menos, hay como una interferencia, no soy solo yo. A ver, qué raro. ¿Ahí se sigue escuchando mal? Sí, ahí mejor. Ahí. Te voy avisando. Dale, gracias. Y simplemente terminar como la introducción, ¿cierto? Lo que me interesa a lo largo de la conversación, de alguna forma sentar este marco para hacerlo, pero sobre todo destacando qué rol tiene el abogado para crear tecnología legal, que a mí me cuesta creer que hayan un mejor rol para hacer. Mi experiencia estos últimos años de que construir Let's Go como lo es a la fecha hubiera sido muy difícil si no hubiera habido un abogado involucrado dentro del equipo. De esta forma, quizás vale la pena entender qué es lo que, y como te digo, todas estas definiciones y subdivisiones de lo que es Legal Tech son mías, así que puedo estar equivocado, pero yo diría que, ¿qué es Legal Tech? De forma muy simple, es aquel software o tecnología que, uno, nos facilita, ¿cierto?, hacer la práctica del derecho a nosotros como abogados, y o dos, ayuda a consumidores, es decir, al usuario final, a acceder a esta expertise legal o justicia. Y creo que la clasificación que nos explica mejor cuáles son las distintas utilidades, ¿cierto?, que presenta la tecnología legal, a mí me gusta más bien diferenciarlo por qué tipo de modalidad de servicio es el que se ofrece. Y entre ellas, ¿cierto?, podemos encontrar
productos de asesoramiento legal automatizado, por ahí por su sigla en inglés, que se le conoce más frecuentemente como Automated Legal Advice Products, que yo diría que el XGO entra dentro de ello, que son productos que están diseñados, ¿cierto?, para ser utilizados directamente por clientes sin intervención de abogados y ni asesoría al hacerlo, y que por ende de alguna forma reemplazan, ¿cierto?, aquellas interacciones usuales que nosotros vemos en nuestra industria. Por otro lado tenemos los marketplaces, que es una modalidad más conocida, ¿cierto?, en el que cómo se ha implementado, ¿cierto?, es que simplemente yo entro a un directorio y solicito ayuda sobre un proyecto y la plataforma web trata de conectarme con el abogado más idóneo según mi presupuesto, dónde estoy viviendo, etc. Este que les puede resultar más conocido a ustedes, ¿cierto?, el de externalización de trabajo jurídico, que el Legal Process Outsourcing, que es parte importante de la propuesta de valor de Alster, ¿cierto? Y que es y cada vez más necesario, entendiendo que son las grandes empresas, ¿cierto?, las que ya empiezan a incorporar fiscalías internas dentro de su equipo, o estudios de abogados que tienen ciertos baches de sobredemanda sobre sus servicios y necesitan taparlas de alguna forma con fuerzas de trabajo externas. Y por otro lado, aquí ya, ¿cierto?, de 4.7 son productos que son más regulares que se ven, ¿cierto? Por un lado, cómo automatizamos la gestión documental y de contratos para empresas y estudios jurídicos, después herramientas de discovery o revisión documental de estos documentos ya suscritos, ¿cierto?, por empresa o los estudios, cierto análisis productivo de casos, que es más bien lo que se llama management del estudio, y el 7 que es especialmente interesante para mí, que es el que yo le llamo infraestructura legal, que son proveedores de certeza en aquellos mercados en que, en ausencia del gobierno, alguna iniciativa parecida, ¿cierto?, son terceros empresas las que ayudan a otra empresa a interactuar entre ellas y dar cierta certeza jurídica. Y la otra clasificación que se ve muy seguido, ¿cierto?, es por cliente usuario final, y aquí las típicas, ¿cierto?, que uno escucha bien correctamente son el B2B, ¿cierto?, business to business, y el B2C, que es negocios vendiendo a clientes finales. Pero sí en la industria legal se ve especialmente harto el G2B o B2C, que es cómo desde el gobierno se crean herramientas para o atender al cliente final, a su y eso, ese tipo de tecnología no se ve tan seguido en otras áreas o industrias, y eso es especialmente interesante en el área legal. ¿Por qué razón se discute harto que FinTech, InsurTech o RegTech, que aunque pegan en el palo lo que se podría considerar Legal Tech, no se incluyen dentro de esta clasificación? Es simplemente porque es una distinción casi simplona, ¿cierto? Decirte que como el usuario final no es un cliente legal, en el sentido estricto, lo consideramos como una industria separada, pero entendiendo que son formas de regular o de proveer acceso sobre cierta industria, podría ser calificado como Legal Tech también. Esta otra distinción que me parece bien interesante, que la he leído en el último tiempo, que la misma industria ha hablado de que existen también unos subgrupos de proveedores de tecnología dentro del Legal Tech, que es por un lado Legal Tech en sentido estricto, que está enfocada esencialmente a facultar a los abogados a hacer mejor su trabajo, que me imagino que es lo que se ha enfocado Alster, ¿cierto?, al crear su plataforma de colaboración. Ahí me pueden contar un poquito más ustedes. Mientras que por otro lado están las LOTEC, que son esencialmente enfocadas en consumidores y empresas, y su objetivo es crear aplicaciones de autoservicio para usuarios finales. Esto con el fin de que puedan acceder a conocimiento legal que siempre estar como radicado en nuestro estudio, o acceder a servicios legales sin tener que contratar un estudio de abogado. Al fin del día, reemplazar ciertas lógicas o flujos de trabajo que durante mucho tiempo siguen operando igual, con el fin de ganar eficiencia, rapidez, un descuento en el precio y así. Entonces, me gustaría revisar rápidamente casos prácticos por modalidad, que a mí me parece que es la clasificación más efectiva, simplemente para entender cómo bajamos, ¿cierto?, el libro a startups realmente existentes, cada una de estas distinciones. Entonces, como servicios legales automatizados, yo diría que la empresa que ha tenido mayor revuelo en el último tiempo es Do Not Pay. Esta es una empresa que lo que se propuso desde muy temprano fue, ¿por qué no creamos para aquellos reclamos, demandas que son muy recurrentes, ¿cierto? Y fácilmente automatizado un robot en que yo ingreso rápidamente a esta página web o aplicación y tras pedirme ciertos datos, el robot presenta directamente el reclamo o la demanda ante la autoridad respectiva. Esta es una empresa que partió en Canadá y que hoy en día ya está expandida, Reino Unido, y hoy en día está expandida en Canadá y Estados Unidos también. Y creo que a fines del año pasado cerró su última ronda de semilla y ya está valorizada en 80 millones. Que es bien interesante, ¿cierto? Porque en general los juicios, ¿cierto?, no tienen de ser la primera caso de uso que uno entiende de Legal Tech, pero efectivamente para aquellos usos, demandas que tienden a ser muy reiterativos y siempre se demandan por las mismas causas, tiene sentido crear un robot como tal.
En Chile nosotros lo vemos muy seguido, ¿cierto?, para las contestaciones de la apelaciones la apelación de los recursos de protección por alza de planes, ¿cierto? Hoy en día hay muchas ISAPRES que tienen robots que contestan esas demandas con no mucha eficacia, pero al menos lo intentan. Respecto a Marketplace, también es un modelo que hemos visto más en Latinoamérica. Yo diría que la más conocida en el mercado es Avo, que no es más de lo que hablamos, ¿cierto? Es un directorio en el que yo, cuando tengo un problema legal, ingreso, lo ofrezco para que los abogados me hagan distintas propuestas, y una vez tenga la propuesta aceptada por mi parte, ¿cierto?, traqueo junto a mi abogado cómo va avanzando el proyecto. Es una empresa que ya lanzó hace varios tiempos, ¿cierto?, y tiene una variación gigante. La verdad es que sirve a un segmento cierto importante de la pirámide del usuario, en que acceder a otros servicios de abogados, ya sea por los abogados que conocen o simplemente restringido a sus redes, ¿cierto?, no es suficiente, además que sin duda hay un foco en el precio. Respecto al Legal Process Outsourcing, que aquí es donde yo también podría haber puesto Alster, ¿cierto? Yo diría que la empresa más grande respecto de Action Law, muchos de ustedes ya lo deben conocer también, y que lo que hace es proveer talento legal experto on demand para empresas de estudio, bien claro, ¿cierto? Y lo importante es de que también fue lanzada hace mucho tiempo ya, y pese a que estaba creciendo muy fuerte, incluso tenía un brazo bien destacado de tecnología, la verdad es que decidieron separarlo en su momento, y hoy en día Action Law opera simplemente como una empresa secondment, con una ronda bien cototúa de private equity por Permita. Respecto a automatización legal, sin duda las más famosas, ¿cierto?, son las CLM o Contract Lifecycle Management Platforms, y la más famosa yo diría es Ironclad, una empresa de Y Combinator, en que, tal como podrían pensar, y muy parecido a WebDocs en Chile, ¿cierto?, una plataforma que ayuda a gestionar los contratos a lo largo de todo su ciclo de vida, y esto para empresas que están interesadas, ¿cierto?, en modernizar sus flujos comerciales, contractuales, etc. Hoy en día tiene una valorización casi $1 billón, por lo que te demuestra cómo la industria en general va creciendo mucho en los últimos años. Respecto a herramientas de discovery, revisión documental, una de las muy famosas se llama Clear Systems, y como se pueden imaginar, la única forma de automatizar estos procesos de revisión tan diligentes, ¿cierto?, grandes equipos de abogados, era de alguna forma metiéndose en inteligencia artificial y machine learning, por lo que hoy en día lo que hace Kira es identificar, extraer y analizar el contenido de cientos y miles de contratos con el fin de dar esa información un poco más digerida al equipo legal y así traspasar ese proceso más eficiente a los clientes finales. Hoy en día tiene una valorización aproximada de más de $100 millones. Respecto de análisis productivo de caso, y aquí quizás vale la pena un poquito mencionar eso, es cómo le damos inteligencia, ¿cierto?, a los abogados en cómo administrar sus distintos estudios. Obviamente, lo que nos hemos dado cuenta todavía más fuerte el año pasado es de que prácticamente una gran parte de las áreas de práctica y derecho se puede hacer perfectamente desde mi casa con un computador, ¿cierto? Entonces, la oficina, la secretaria y un montón de otras cosas está un poquito pasado de moda, y hoy en día realmente lo que necesito es una plataforma en que me ayude a colaborar con mi equipo de trabajo y tener una gestión eficiente de cómo facturarle a mis clientes, cómo llevar los distintos proyectos y así. Entonces, ¿qué es lo que hace Clio, que se creó en el 2012? Es simplemente ofrecer un paquete de herramientas para los abogados, ¿cierto?, que facilite a los estudios administrar su práctica legal y colaborar con el cliente y su equipo. La última ronda fue una serie de 250 millones, por lo que, pese a que no está claro ni ha sido comentado en público, ¿cierto?, se piensa que está cercana a $1 billón también en valorización. Y la más interesante, yo diría que es la que comentamos antes, ¿cierto?, es ante una falta de servicio, ¿cierto?, de sistemas como sistemas registrales o simplemente idiosincrasias de cómo se administra, se fundó Carta, en su momento eShare se llama, durante el 2012, y lo único que hizo fue crear un software en el que cientos de empresas norteamericanas, ¿cierto?, pudieran traquear con total precisión quién eran los dueños de esa empresa, llevar muy claro cómo recibían la inversión de su inversionista, qué valorización es la que tenía la empresa para hacer ejercicios, stock options que se entregaban, las inversiones, cuando se convertían o no en acciones, y así un largo, etcétera. Eso con el fin, si se fijan, de dar certeza a todos los stakeholders del ecosistema, y al fin del día no es que provea ningún tipo de servicio legal, sino que en el que los distintos actores... Leo,
de financiamiento que tienen casi 3 billones de dólares. Leo, te perdimos la última parte. Que todas las empresas Leo, sí, es que ahí se ¿está ahí? cortó. Disculpa, ahí te escucho nuevamente. Todas las Leo, ¿me escuchas? A ver, aguántame un segundo. sí, es que te escucho cortado. Es más, se pegó tu imagen. Si quizás podrías desactivar tu video, por favor. Gracias, Manu. ¿Aló? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, está un poco acoplado, pero se escucha mejor. No sé en qué parte me quedé pegado de la presentación. Cuando empezaste a hablar de las empresas, fuiste a profundizar sobre el funcionamiento de este tipo de tecnología. ¿Y no se escucha ninguna? No, solamente el tema de, justo íbamos la diapositiva de carta y ahí se quedó. Si quieren, seguimos avanzando y me dice si es que se estabilizó o no la conexión. Sí, ahí se escucha perfecto. Buenísimo. Entonces, la verdad es que lo que comentaba de Carta era un caso de tecnología legal bien interesante, porque Carta en ningún momento prestó algún tipo de servicio legal, ni conectar con abogados ni de ningún tipo, sino que más bien creó una plataforma en la que todos estos stakeholders, ¿cierto?, pudieran interactuar y tener su información clara respecto de varias empresas. Entonces, lo que hizo Carta, eShares en su momento, fue ayudar a empresas e inversionistas a administrar sus registros de accionistas con total precisión, teniendo las valorizaciones que fueran necesarias para hacer el ejercicio de opciones, traquear muy bien sus inversiones, cuándo se convertían, y así un largo etcétera, ¿cierto? Con el fin de que a medida que las empresas fueran escalando y teniendo registros de accionistas cada vez más complejos, esto fuera realmente un proceso bien automatizado y fácil de llevar. Y lo que resulta muy, muy interesante al mismo tiempo justifica, ¿cierto?, esa valorización que estamos viendo ahí. Que hoy en día, ¿cierto?, cerró su última ronda en septiembre del año pasado y ya lo que fijó la valorización en 3 billones. Entonces, uno entiende que, ¿por qué Carta parece interesante frente a las otras aplicaciones de Legal Tech? Es de que aquí siempre, no es que estoy ayudando ni al abogado, al menos no directamente, ¿cierto?, a hacer su trabajo, ni la verdad es que estoy haciendo que consuman servicios legales, al menos de forma tradicional como se entendían, a cliente final, sino más bien estoy creando un espacio tecnológico para que todos estos actores colaboren entre sí. Y la verdad es que quise revisar esos casos prácticos rápidamente para entender cómo cada una de esas modalidades se materializa en software. Quizá ahí aquellos más curiosos, ¿cierto?, pueden revisarlo con más detención después. Lo que nos lleva a un punto bien interesante, ¿cierto? Es cómo esas empresas que hoy en día valen cientos de millones de dólares, ¿cierto?, empezaron a hacer tecnología legal. Y la verdad es que, tanto por mi propia experiencia como por lo que se lee de los mismos fundadores, no hay una gran receta fuera de empezar a trabajar, ¿cierto? Y la verdad es que esto es algo que cada vez que me junto con amigos, abogados, ¿cierto?, en general profesionales que no están acostumbrados a trabajar con tecnología, siempre parte la conversación con que, oye, tengo una gran idea, pero no puedo hacerla si no tengo un desarrollador que quiera ser mi socio o me trabaje gratis, ¿cierto? Entonces, la verdad es que yo tengo una posición completamente distinta en el sentido en que hay tanto que se puede hacer antes de programar la primera línea de código que quienes no lo hacen simplemente no tienen como el drive para querer realmente crear un producto legal. Y esto no solamente significa crear una startup, que ya es una tarea difícil en sí misma, sino como esto puede ser dentro de organizaciones particulares, en el gobierno, en grandes empresas y así.
Entonces, pero vale la pena hacer, ¿cierto?, un acercamiento mucho más hands-on que lo que los abogados realmente nos acostumbramos a, que es mucho diseño, mucho análisis e informar. Entonces, aquí simplemente puse los tips de que cómo yo partiría un legal tech, y realmente así fue como comenzó Lexco en su tiempo, es que más que detenerse, ¿cierto?, en mucha planificación, incluso el negocio, imagínate que estar planificando un plan de negocio a 5 años de una startup en el día 1 no tiene mucho sentido. Entonces, es más bien cómo logro crear un producto lo más rico posible y ponerlo en las manos de los clientes que tenemos pensado. Entonces, que era el primer step, es más bien agarrar una hoja con tus potenciales socios, con quien sea que queramos convencer de trabajar con nosotros, ¿cierto? Y describir cuál es el problema, quién es el que lo está sufriendo y qué solución pretendemos ofrecerle. Y luego eso lo que se define rápidamente es Customer Journey o viaje del cliente, que es la traducción, ¿cierto? Que es cómo se ve el producto que nuestro cliente va a experimentar desde el momento que se sabe que existe hasta sacar valor del producto, ¿no? Y lo que podemos hacer, ¿cierto?, sobre todo como abogados, es entender muy bien, ¿cierto?, ese viaje y luego escribir qué significa eso. En terminología de desarrollo de software se le llama historias de usuario esto, que no es otra cosa que frases en lenguaje común que definen ciertas funcionalidades a desarrollar del producto. Entonces, el típico ejemplo es como usuario ingresa, crea su cuenta con Lexco al apretar el botón crear cuenta, ¿cierto? Y así imagínenselo para todas las funciones que hace cada plataforma. La verdad es que ahí, sobre todo con nuestra especialidad en el sector legal, somos los primeros en decir qué realmente se puede hacer en la industria en general y luego qué se puede hacer a través de software, ¿cierto? Y ahí obviamente hay limitaciones de qué es viable técnicamente, no, pero al menos somos los primeros en escribir las historias de usuarios que nos parecen prudentes para flujos de usuario críticos en lo que sería tecnología legal, ¿cierto? Y luego rápido, más importante que un plan de negocio es redactar, ¿cierto?, el primer modelo de Canvas, que la verdad es que cambia mucho en el desarrollo de cualquier producto, pero al menos un buen documento que de alguna forma ilustre todas estas cosas que ya se vienen conversando. ¿Qué es lo que se va a construir? ¿Quién es el que sufre el problema? ¿Quién lo aqueja? ¿Cuáles son las alternativas que ofrece el mercado? ¿Cuál es el precio? Y así suma y sigue, ¿cierto? Luego viene ya un trabajo mucho más manual que empezar a cortar la grasa, ¿cierto? Que aquí yo digo que de todas las historias de usuario que escribimos, hay que cortar la mitad. Y realmente nos tenemos que enfocar en mantener las principales que van a ayudar a probar si el producto que creemos es querido por el cliente o no. Al fin del día eso es lo principal que cualquier proyecto inicial de un producto de tecnología tiene que validar, es si es que existe necesidad o interés por ese producto, ¿cierto? Más que generar millones y millones de revenue, va a ser utilizado y ven valor el cliente al utilizarlo. Si es sí, bueno, ya tenemos algo entre las manos, ¿cierto? Luego de eso, cuando ya tengo bien claro cuáles son las funcionalidades críticas, ¿cierto?, del producto, el principal consejo es crear ciertos mockups. Y no piensen que esto es un trabajo de diseño perfecto y tiene que ser precioso los mockups. Son más bien mamarrachos, ¿cierto?, de 5 o 10 vistas que representan cómo más o menos va a estar estructurada esta experiencia central del producto y que de forma visual, quien esté viendo estos mockups, ¿cierto?, puede distinguir cuál es el valor principal del producto. Y luego, esto obviamente un poquito más enfocado en startups, pero ¿cuál es el próximo paso? Teniendo ya eso más claro, si se fijan ahí ya hay una idea bastante clara de qué empresa es la que queremos crear. Mi típico consejo es crear un landing page. Y el landing page, para que tengan claro, imagino que es un concepto que ya lo tienen que haber escuchado antes, es una página de una sola vista, una página web, en que me cuenta qué hace un producto, cuáles son las funcionalidades clave, y luego puedo inscribirme para que me avisen apenas esté andando, o puedo crear mi cuenta, o puedo intentar acceder a ese valor de una forma muy mínima, ¿cierto? Eso es muy interesante porque basta empezar de alguna forma compartir este landing page o meterle un poco de inversión, ¿cierto?, en la adquisición de marketing digital y rápidamente voy a empezar a recibir, si es que calza, ¿cierto?, el problema que yo diagnostiqué con la solución que el público esperaría, rápidamente voy a empezar a recibir correo, ¿cierto?, registros en esta página, acción larga, etcétera, que de alguna forma demuestran interés previo a la primera venta, ¿cierto?, de que quiere que exista este producto. Luego ya para ir terminando, lo que siempre hago yo es matar otro 50% más de todas las historias de usuario que hice, y créanme, la verdad es que la cantidad de historias de usuarios que uno escribe, creyendo que van a ser clave, siempre hay en exceso, y qué es lo que yo quiero lograr con este primer ejercicio, es bajar a la menor cantidad de historias de usuarios, cosas de que sea muy fácil desarrollar el MVP.
y esto es lo que yo le llamo en el paso 8 el MVP de papel. Lo mínimo que tiene que tener este producto para poder comenzar es estas 10, 15 historias de usuario, ¿cierto? Y luego recién ahí encuentro un desarrollador. De partida con todos estos 1 a 8 pasos ya va a ser mucho más fácil convencer a un desarrollador de querer trabajar conmigo, pero se fijan que hay muchas cosas que validar y construir antes de ponerse a desarrollar, a escribir la primera línea de código. Entonces, es bien interesante que la verdad es que pedirle a cualquier persona que quisiese ser un fundador o crear un producto tecnológico, ya uno filtra bastante requiriendo un trabajo importante, ¿cierto? 1 a 8, y si es que soy capaz de hacerlo, la verdad es que convencer a otro desarrollador de meterse a esa aventura o empezar a construir ese producto no es tan complicado porque ya hay harto del trabajo creado, hay harto valor agregado antes de llegar a ese paso. Y ya el día cierto es, si ya convenció a un desarrollador, hay que trabajar lo más rápido posible y simplemente lanzar. Y quizás después de mostrarle estas diapositivas, podemos abrir un poquito a preguntas o comentarios de usted, pero qué mejor forma, ¿cierto?, de mostrar que esto hasta el día de hoy lo seguimos haciendo Let's Go con un subproducto que creamos hace unos meses que se llama Resolute. Y la verdad es que Resolute no fue un producto que me aprobaran en el equipo de tecnología hasta muy adentro de todo esto, porque yo a la mala, ¿cierto?, hice los primeros 8 pasos. Y lo que hice fue rápidamente crear un landing page, quizás les cuento rápidamente lo que hace Resolute. Con Resolute creamos un software en que, aprovechando mucho la tecnología Let's Go, ¿cierto?, ante ciertos casos que se repetían mucho en incumplimiento de ley de protección al consumidor, se presentaban ciertos reclamos y demandas automatizados, no solamente ante la empresa, sino que una vez fracasando ante la empresa, ante los juzgados de policía local. Es muy parecido a Do Not Pay, ¿cierto? Entonces, esto nos dimos cuenta principalmente ya comenzando la pandemia, ¿cierto?, en que están todas las empresas del retail y la aerolínea incumpliendo a todos lados los productos, envíos que ya se habían acordado. Entonces, le dimos la rápida necesidad de crear un producto así, y lo único que hace este landing page antes de que existiera ningún tipo de tecnología fue explicar, ¿cierto?, rápidamente qué es lo que hace Resolute en 2, 3, 4 líneas, explicar cómo funciona, ¿cierto?, cuáles son los pasos para que se gestione un reclamo dentro de la plataforma, explicar cuál es la propuesta de valor en que nosotros no cobramos nada, ¿cierto?, a nuestros clientes, sino que nos repartíamos las ganancias del juicio, y luego ingresar un reclamo hoy rápidamente, ¿cierto?, que el famoso call to action que se le llama en los sitios web, para operar en los 2 tipos de demandas que ofrecemos. Y lo mejor de todo es que, para no recargar, ¿cierto?, el equipo de tecnología en el desarrollo de esta solución, lo que utilicé fue algunos de estos proveedores de tecnología media tonta, entre comillas, ¿cierto?, en que tú puedes montar una aplicación web, móvil, sin gastar ni un peso, ¿cierto?, con ciertos templates que vienen hechos. Y la verdad es que lo único que hace la tecnología es tomar el requerimiento adicional y luego, ¿cierto?, pasaba por manos de ejecutivos en ese momento para validar la idea y ellos mismos son los que ayudan a estructurar la demanda. Obviamente este fue el primer paso para validar que existía una necesidad, antes de que Resolute existiera como plataforma hermana de Let's Go, pero lo interesante fue con no mucho gasto y más bien con harto trabajo de abogados más que otra cosa, eres capaz de estructurar una nueva idea de negocio y una potencial empresa, ¿cierto? Creo que eso es muy interesante y de alguna forma demuestra cómo los abogados tenemos mucho que hacer para poder montar ya sea una empresa o productos dentro de otra empresa, antes de tener que ver involucrados, ¿cierto?, a desarrollo o otros equipos dentro de una empresa. No sé si a esta altura, Vale, le gustaría a alguno de los advisors o del equipo del Alster hacer algún tipo de pregunta o comentario para abrir un poco el micrófono. Genial, dejemos ese espacio. Yo por mientras te leo una pregunta que levantó Yuli. Dice, Leo, impactante las valorizaciones. Me imagino de las empresas que comentaste, muchos de ellos con empresas que tienen más de 6 años. ¿Qué ves en las tendencias de los legal tech más nuevos? Sí, a ver, yo te diría que lo interesante ha sido de que hoy en día no es tan difícil como antes levantar financiamiento para Legal Tech. Hoy en día, incluso si uno va revisando las cifras, es una industria que está creciendo casi el 30% anual todos los años. Y lo que está pasando, que es muy habitual en regiones que no son directamente Norteamérica, es que hay harto copycat, ¿cierto? Ya no es necesario incluso tener grandes ideas, sino más bien ser los mejores ejecutores de ellas. Y esto está pasando no solamente en América Latina, mucho más brillado que otros países, sino que muy fuerte en Europa, en Asia, ¿cierto? Y por ende, quienes están ganando esa competencia de valorización y financiamiento son quienes primero tienen un buen backup del ecosistema para ser utilizado y luego son los mejores ejecutores a nivel de tecnología. Entonces, a mí no me impresiona porque es increíble el valor que agregan esta herramienta,
pero sin duda increíble como los first movers hoy en día están de alguna forma teniendo todas las utilidades por haber sido los primeros en haberse atrevido a crear esta herramienta. ¿Alguien más? Oye, yo tengo una pregunta, Leo, también. ¿Cómo en el fondo te enfrentas a los desafíos de cara a cliente con respecto a los cambios de mindset, como a la resistencia, son varias preguntas al mismo tiempo, pero a la opción tecnológica, como esas limitaciones que de repente existen en estos públicos objetivos? Respecto al usuario final, me pregunta, ¿cierto? Sí. Sí, a ver, yo creo que el Xcode ha sido interesante porque el último año he empezado a lidiar con empresas más grandes de las que habitualmente hacíamos. Durante mucho tiempo, ¿cierto? Yo diría que los primeros 2 años, el Xcode atendíamos casi a gente de nuestra misma edad y con los mismos problemas, así que no era tan difícil. Y eran nativos digitales, ¿cierto? Ellos desde muy niños estaban acostumbrados a operar en plataformas digitales, interactuar con este tipo de productos, por lo que casi que era como que el Xcode no existía antes, ¿cierto? Pero ahora cuando uno empieza a tratar con empresas, primero con dueños un poco más mayores, ¿cierto? Que uno, efectivamente se da cuenta que las mismas empresas no se dan cuenta de cuánta eficiencia y cuánto dinero al fin del día pierden por operar de forma poco óptima. Y esto se aplica, ¿cierto? A varias áreas prácticas, desde la operación interna de la empresa, a nivel de recursos humanos o de venta, ¿cierto? E incluso, ¿cierto? A nivel de cuánto tiempo perdemos en cada una de estas transacciones, cuando no recibimos asesoría, cómo metemos la pata y no se lo sabemos, es decir, el mismo hecho de identificar o no problemas legales muy fuerte también. Pero la verdad es que yo diría que las empresas más modernas saben que tienen este incentivo, ¿cierto?, a empujar la optimización y digitalización de sus empresas porque ganan mucha eficiencia, esa es la verdad. Y al fin del día yo diría que para cualquier buen empresario es un argumento que basta y sobra. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta hasta acá? Puede levantar su manito y le vamos a dar el espacio. No sean tímidos porque esta es la oportunidad para aprovechar a Leo y hacer todas las preguntas que tengan. No hay preguntas buenas o malas, así que todas son muy bien recibidas y las vamos a ir respondiendo. Sí, si no avanzamos, por último abrimos más el micrófono terminando las diapositivas que me quedan. Hablamos con más tranquilidad. Ya. Entonces, volviendo al tema que hablábamos, ¿cierto? De cómo crear Legal Tech y cuáles son los primeros pasos. Algo que me he dado cuenta en el tiempo que uno fue este acercamiento medio guerrillero, ¿cierto? De aquellos pasos que yo considero que son los que fácilmente uno puede hacer y siempre para validar ideas y entender si es que realmente existe una necesidad del producto. Pero a medida que, ¿cierto?, la misma tecnología se va haciendo más compleja, van siendo necesarias ciertas herramientas de otras disciplinas y donde yo he visto mayor utilidad es en el diseño legal, que sin duda tiene que ser una invención de aquellos profesionales en un primer momento de diseño, ¿cierto?, que se ven involucrados en trabajos con industrias que trabajan conjuntamente con abogados o de frente a abogados que les piden ayuda para diseñar ya sean flujos de trabajo legal, productos, etc. Hoy en día incluso es una disciplina que se está discutiendo bien fuerte, tanto en facultades de diseño como legal, para ofrecerse directamente al abogado. Yo sé que Stanford hace ya 3 años, ¿cierto?, tiene dentro de su facultad cursos relacionados con esto. Pero es interesante cómo a medida que más estudio al respecto de ello, me siento, ¿cierto?, con mayores herramientas para ver cómo ir mutando el producto del Xcode y resolviendo con mayor eficacia cuáles son los problemas que están presentando nuestros clientes. Entonces, simplemente a modo de revisión conceptual, que es lo que yo creo que es diseño legal, es un acercamiento que combina, por un lado, nuestra expertise legal sobre las distintas áreas de práctica, con las herramientas y capacidades tecnológicas del diseñador, y esto enfocado en la práctica del derecho. Pero, y yo sabiendo que suena un poquito conceptual, ¿cierto?, ¿qué significa hacer diseño legal, ya sea para mi empresa o para nuestros clientes? En la práctica es más bien incorporar principios y metodologías del diseño a nuestra esfera legal para diseñar, aconsejar e incluso crear ciertos productos que muchas veces tangencialmente pegan en regulaciones legales o más bien generales. Entonces, a modo de enumerar rápidamente qué es lo que yo creo que hace un diseñador legal, es que, tal como comentamos, ¿cierto?, adopta ciertos principios del diseño centrados en el usuario. Eso es bien interesante porque uno empieza a revisar mucho de las interacciones tradicionales de la práctica de derecho
uno se da cuenta que son más bien diseñadas para el usuario abogado más que el usuario cliente, ¿cierto? Y eso genera una diferencia y cierta fricción fuerte. De alguna forma también nos invita, ¿cierto?, a incorporar cierta empatía en el espacio legal, tanto en cómo diseñamos el producto, como finalmente termina solucionando el problema del usuario final, cómo opera ese producto a medida que va funcionando y así. Es decir, como no solamente entendiendo que se desarrolla o diseña un producto pensando en el objetivo del usuario final, sino que también cómo cada interacción de ese producto incorpora empatía para ser más digerible o usable por parte del usuario final. De alguna forma, ¿cierto?, incorpora ciertos procesos que son medio ajenos a nuestra industria, que cómo prototipamos y probamos cosas más rápido de lo usual, sin tanto estudio, ¿cierto? Cómo colaboro con otros profesionales, que yo sé que esto hace Alster muy profundamente, ¿cierto? Que sabemos que las soluciones a la industria legal no solamente vienen desde la abogacía, sino que de un mix de otros profesionales relacionados. Y entendiendo en definitiva que los negocios modernos deben cambiar, y esto probablemente venga de la mano de la tecnología. Entonces, si es que aquellos negocios que ya se identifican que tienen ciertas contingencias o posibles resultados en el ámbito legal, puede ser muy interesante de parte incluso de nuestros abogados, ¿cierto? Pensando yo en una posición de cliente, contar con soluciones que no solo sean en el ámbito de lo legal, sino que cómo con tecnología puedo evitarlos, mejorarlos, eficientarlos, etc. Y aquí quizás vale la pena ciertos principios de diseño de producto que hemos empezado a establecer en Let's Go, y quizás hagan sentido, ¿cierto?, en cómo se verían ustedes creando tecnología legal para distintos tipos de clientes. Y simplemente lo enumero y lo explico un poco. ¿Qué es lo que hicimos? El número uno, ¿cierto?, fue hacer sentir a nuestros usuarios que estuvieran empoderados con las decisiones que están tomando e inteligentes al momento de tomarlas. Y esto yo imagino que esto es una experiencia habitual a quienes les toca trabajar directamente con clientes, ¿cierto? En que, sobre todo a través de interfaces y en una industria que el cliente final quiere hablar con un abogado, la única forma de evitar eso es creando herramientas autoexplicativas que le den toda la información suficiente al cliente, ¿cierto?, para entender el problema o el sistema legal que está enfrentando, cuáles son los distintos escenarios que existen, dependiendo de las alternativas que tomemos, y luego, en base a esa información, cómo puedo tomar una alternativa y seguir recibiendo apoyo de mi equipo legal, ¿cierto? Entonces, cada interacción o flujo de trabajo que nosotros diseñamos e implementamos en Let's Go tiene en mente sentir seguro, empoderado e inteligente a nuestro usuario. Lo otro que nos hemos dado cuenta es de que a medida que automatizamos más bien flujos de trabajo legal más que documentos, es que ha sido muy efectivo desde el día 1 del proyecto legal hasta que termina, ofrecer una ruta muy clara del trabajo que se va a realizar, esto con el forma de empoderar no solamente al cliente final, sino que a todos los profesionales que están involucrados en esto. Y obviamente a medida que los flujos de trabajo legal se vuelven más complejos, son más el número de profesionales que están involucrados, por ende, a mayor claridad, ¿cierto?, hace que los distintos usuarios, colaboradores del proceso sean más eficientes también. Lo otro, ¿cierto?, que el mismo producto fomenta una relación colaborativa entre la persona y su asesor. Por otro lado, ¿cierto?, mapear, y esto va muy de la mano de dos, ¿cierto?, el flujo de trabajo para dar perspectiva y transparencia. Y por mapear me refiero a que puedo hacer zoom in, zoom out del proyecto que estás haciendo y tener muy claro cuáles son los pasos de en qué estamos, qué es lo que se viene y por qué son necesarias cada etapa dentro del proceso. 4, yo diría que es bien interesante porque hay mucho en nuestra industria, hay mucha herramienta de tecnología legal que le gusta hablar de las grandes aplicaciones de blockchain, inteligencia artificial y todo tipo de tecnología avanzada acerca y por ende cómo entregan valor al cliente final. Cuando yo y nuestra empresa, ¿cierto?, tiene la idea de que es más bien lo interesante es ver cómo la plataforma de cara al cliente, ¿cierto?, el front-end, es lo más simple de usar posible, y más bien lo que tiene que hacer, ¿cierto?, es ofrecer una ruta guiada clara dependiendo de las condiciones del cliente y bien limitada para el usuario. Lo que hemos visto es que los usuarios no quieren miles de opciones y sentir el riesgo, sobre todo cuando no están aconsejados de qué hacer, sino que están interesados en saber cuál es la mejor estrategia y alternativa que se ofrece y seguirla simplemente, ¿cierto? Y dónde aplicamos realmente la inteligencia y el desarrollo de software más profundo es en el backend de la plataforma, que muchas veces no está a la vista del cliente. Pero realmente no es lo que le interesa al cliente. Al cliente se le interesa solucionar el problema X, no cómo se soluciona el problema X, ¿cierto? Y como último punto, sí, bien interesante cómo a medida que la plataforma Let's Go se vuelve cada vez más robusta, ¿cierto?,
hoy en día ya no solamente desarrollamos software para los fundadores, sino que desarrollamos software para los abogados que trabajan con el cliente, que muchas veces ni siquiera es el equipo del Expo, ¿cierto? Son abogados externos, pero vienen a aprovechar la tecnología que hoy en día tiene la plataforma, otros colaboradores, otros personeros dentro de la empresa, y así suma y sigue. Entonces, es interesante cómo la misma plataforma o producto puede incorporar modos distintos para así personalizar la experiencia del usuario dependiendo de cuál sea su perfil. Y aquí quizás sea interesante, ¿cierto?, dentro del marco de cómo hacer tecnología legal, es de entender bien hasta dónde podemos llegar nosotros como profesionales, ¿cierto? Y yo diría que parte importante, y es lo que estamos experimentando en Lexco constantemente, en que quiénes son los que mejor arman ciertas historias de usuario y cuáles son las funcionalidades que dice tener en la plataforma, ¿cierto? Son los abogados que están constantemente interactuando con clientes finales, por ende son los primeros en saber cuándo la plataforma no está funcionando, cuándo el cliente desea tener más asesoría y está dispuesto a pagar por ella, por supuesto, y así suma y sigue. Entonces, cada vez hemos incentivado más, no solamente a abogados internos del Exoco, sino también externos de nuestra empresa, a que los abogados tengan mucha autoridad respecto a qué es lo que está desarrollando, y la forma de hacerlo es, por un lado, haciendo estos bosquejos, mamarrachos, como sea que le quieran llamar, ¿cierto? El concepto más técnico son los wireframes y prototipos, y cómo eso alimenta el backlog de lo que está creando, y ese insumo es muy valioso, ¿cierto?, por la razón que les mencionaba. Entonces, para entender bien qué es un prototipo, no es otra cosa que una representación visual, ¿cierto?, que muestra cómo un diseño interactivo funciona por parte del cliente. Y antes de ponernos a desarrollar o hacer estos prototipos, ¿cierto?, de la funcionalidad o el producto que queremos desarrollar, siempre es bueno preguntarse cuál es el objetivo del producto o de la característica, qué se usa actualmente para hacerlo, para entender, el típico análisis comparativo que se hace ya si es que existen empresas que ofrecen un servicio parecido, una funcionalidad parecida, y si es que no lo hay, cuáles son las alternativas que existen en el mercado. Sorpresivamente, ¿cierto?, en nuestra industria hay tantos lugares de optimización que podríamos estar, ¿cierto?, por horas haciendo ideas de nuevas startups que se podrían crear al respecto. Luego, ¿quiénes serán los usuarios de esta característica? Y luego, finalmente, un tema más bien de medio, ¿cierto?, de que qué tipo de producto es, en qué funcionará, porque eso te dicta muy rápidamente cómo deben ser estos wireframe y prototipos. Y en general la secuencia es bastante simple. Una vez, antes de ponerme a dibujar cualquier cosa, ¿cierto?, lo que tengo que tener bien claro es cuáles son los flujos de usuarios que son importantes que incorpore, dependiendo obviamente cuál es el objetivo del producto, cuáles son los inputs o outputs de información que voy a mostrar a través de la plataforma, es decir, qué es lo que le pido al cliente que ingresa en la aplicación o software, y qué es la información que le va a mostrar en consecuencia a ello. Y una vez teniendo cierto de 1 y 2, rápidamente uno puede crear los primeros bosquejos de cómo se vería eso. Y yo diría que el punto final es más bien bosquejar la estructura en la que se incorporan esos flujos de usuario. Y ahí, si se fijan rápidamente con algunas hojas de mamarracho, ¿cierto?, ya tengo lo que debería ser una aplicación o debe ser una funcionalidad dentro de una aplicación. Y simplemente como una forma de mostrarles, ¿cierto? Es así como es decir, el equipo de tecnología o más bien de producto no necesita mucho más que esto para luego digerirlo, hacerlo y traspasarlo a un backlog, pero al menos es un buen acercamiento de cómo el abogado, y sobre todo si ha hablado directamente con el usuario final, ¿cierto?, entiende cómo el producto tiene que mutar en el tiempo para solucionar ciertas cosas. ¿Y cuáles son los distintos tipos de prototipos con los que nosotros trabajamos? Aquí hay de todo, y la verdad es que realmente depende del abogado, quien quiera crear el prototipo, pero por ejemplo, yo soy muy afín, ¿cierto?, a hacer sketches y diagramas que no son otra cosa que hojas de un cuaderno en el que voy dibujando, ¿cierto?, cómo se verían estas funcionalidades, cómo se hacen los traspasos de una a otra y así. También hay aquí entra, realmente depende de las habilidades artísticas de cada uno, ¿cierto? Pero hay otras personas que les gusta hacer la interfaz en papel y casi que mostrar con papel cómo esas funcionalidades operan en la realidad. Y esto principalmente es muy efectivo para productos digitales o en aplicaciones, cómo queremos que los botones, las transiciones sucedan. Algo que también se usa mucho son storyboards, que de alguna forma te ayudan de forma más orgánica a visualizar el viaje del usuario a través de las distintas capturas de pantalla, y por ende muestran muy gráficamente cómo el usuario experimenta con el problema o producto a lo largo de él, ¿cierto? Otro bien interesante que he visto es sobre todo que esto sirve para una industria como la nuestra, que incluso hay cierto diseño legal que se puede hacer no solamente en productos, sino que
en sistemas o interacciones físicas es el juego de roles, que es simplemente entender cómo nosotros rediseñando ciertos roles, procesos, etapas, etcétera, podemos tener resultados distintos también. Y otro muy famoso que incluso sirve para viabilizar comercialmente algunos prototipos, ¿cierto? Es lo que yo llamo prototipos tontos, en diseño se les llama los prototipos Mago 2, ¿cierto? En que es un software o un software liviano, ¿cierto? Que incluye funciones falsas. Y el típico ejemplo que uno dice, ¿cierto? Es cuando tenemos un abogado robot que responde tus dudas legales con total precisión, etcétera, y no hay un robot, sino que un abogado atrás, respondiendo un chat. ¿Qué es lo interesante de eso, independientemente de que no existe esa tecnología, ¿cierto? Es de que yo valido que existe un valor en que el cliente esté dispuesto a pagar X para recibir una respuesta de un proceso legal en X monto de tiempo, ¿cierto? Entonces, obviamente con este prototipo yo no estoy creando el producto final, pero me está dando muy buena evidencia acerca de cómo tiene que ser el producto final y puedo validar miles de cosas antes, de pricing, cuál es la interfaz, cuál es el proceso, etcétera, antes siquiera de construir el primer producto. Y como etapa final, y creo que esto es especialmente interesante para nosotros como abogados, ¿cierto? Porque no muchos de nosotros vamos a estar en la oportunidad de crear productos tecnológicos o interfaces o cualquiera así, pero sí muchas veces tenemos harto que decir acerca de cómo diseñar flujos o sistemas, ¿cierto? Entonces, el punto es de que los mismos principios y metodologías que nosotros utilizamos para crear estos productos o tecnología pueden utilizarse para mejorar los flujos de usuario en cualquier sistema, realmente. Entonces, lo que se diseña y se construye no son realmente interfaces o productos, sino que son actividades o procesos que pueden ser mucho más eficientes de lo que son a la fecha. Y lo interesante es que este diseño, sobre todo en el área legal en que no solamente trabajamos, ¿cierto?, abogado-cliente, sino que hay terceras partes, hay jueces, hay funcionarios, así un largo, etcétera, es increíble cómo uno puede hacer un análisis tanto de cuál es la experiencia front-end, que es lo que ve el usuario legal, nuestro cliente, por ejemplo, y qué es lo que se ve en el backend, que son los proveedores de servicios, cómo opera el proveedor tras bambalinas, ¿cierto? Y cuáles son todos los actores que están involucrados en ese proceso de backend. Y entonces, tal como les comentaba, ¿cierto? El front stage, que el frontend que le hablaba, ¿cierto? Es lo que el cliente ve, mientras que el backstage, ¿cierto? Está reservado esencialmente en muchos de los sistemas legales para abogados, funcionarios, jueces y otros. Entonces, la verdad es que aquí hay una simetría, cierta información gigante, sobre todo en procesos judiciales o más duros, ¿cierto? En la práctica del derecho, en que el cliente ve poco avance, pero la verdad es que no está al tanto de cuántas son todas las cosas que pasan, que se tramitan y así un largo, etcétera. Entonces, es interesante cómo tanto el producto de front stage puede ser creado de forma eficiente, sabiendo que todas estas cosas pasan en backstage, pero por ejemplo no está mal informada, o el cliente no está al tanto que estén sucediendo, y así un largo, etcétera. Pero además, entendiendo que el cliente front stage quiere ver ciertas cosas o operar de cierta forma, nosotros de alguna forma podemos reorganizar los sistemas en backstage para cumplir con esas dinámicas. Entonces, lo interesante, y esto se ha visto harto en esta escuela de diseño con más la facultad legal en Stanford, ¿cierto? Es que han hecho propuestas muy interesantes de cómo optimizar sistemas judiciales y legales dentro de Estados Unidos, tras hacer este mismo approach de diseño de servicios, pero a sistemas, no productos. Entonces, lo que hacen ellos es identificar muy bien el statu quo del sistema, cuáles son las interacciones, fallas, oportunidades que presenta el sistema como está. Esto con el fin de rediseñarse, ¿cierto?, para que el sistema funcione mejor. Esto puede significar un montón de cosas, pero siempre, ¿cierto?, es el sentido de que sea más rápido, más eficiente, menos costoso, más empático, etc. Y cómo realmente se materializa, dado que el rediseño de sistemas no es que termine en una app o en un software o una plataforma, realmente lo que se materializa son en documentaciones que la empresa utilizan para regular su flujo, reglamentos dentro de clubes privados, lo que sea, y en esencia los países utilizan leyes, ¿cierto?, para modificar su sistema. Y ahí, sin duda, si se fijan, el diseño nos da herramientas muy interesantes para atacar un problema que es mucho más sistémico, ¿cierto?, que solamente el área legal, porque entiendo muy bien cuáles son todos los interesados en que ese sistema sea eficientado. Eso es, aquí ya podemos abrir un poquito el micrófono, ¿cierto?, para que hablemos todo. Aquí simplemente recordar ese es mi nombre, mi correo y mi Twitter, si es que le gustaría estar en contacto conmigo. Y nada, ha sido un agrado contar estas cosas y espero que no haya sido muy latero. Leo, no, genial. Y han hecho más preguntas, si quieres puedes abrir ahí el chat. Habló Salvador sobre el tema respecto al marketing digital, si es posible hacerlo o empezar uno o necesariamente de contar con un equipo de marketing. Yo me imagino de cómo se posiciona la tecnología. Esa es la primera pregunta.
Yo diría que esta no es mi gran área de especialidad, pero nosotros durante mucho tiempo evitamos hacer marketing digital, simplemente porque hay que, es como, depende qué es lo que quieras validar. Si es vender tus servicios legales, yo antes de ponerme a gastar cierto dinero en ads, tendría que tener muy claro que nuestro product market fit fue alcanzado, ¿cierto? Es decir, nuestros clientes llegan a la puerta de nuestra empresa y están muy interesados en contar con tus servicios porque todo el resto de la propuesta de valor le hace sentido. Recién empezamos a hacerlo hace 2 meses, imagínate, ya teniendo como 4 años de existencia. Pero sí sé que hay emprendedores que son capaces de montar su proceso como de adquisición de nuevos usuarios y clientes desde el día 1 pagando ads. Y realmente va a depender de 2 cosas, yo diría. Uno, qué tan barato o caro están las keywords, ¿cierto?, que se usan a nivel de SEO. Y sin duda, si tú eres capaz de visorar de que no es tan caro adquirir un usuario que está buscando tal cosa directamente en Google, genial, ¿cierto? Y ahí hay un trabajo de prueba y error constante. Y el otro que es bien efectivo, es mucho más barato, sobre todo si tienes una expertise, un conocimiento específico que te gustaría compartir para vender tu servicio, es generar contenido, ¿cierto? Contenido que sea de interés para tu cliente final y que de alguna forma te lleve al servicio final. Entonces eso es lo que hizo LetsGo durante mucho tiempo, que era más bien cómo ayudamos, ¿cierto?, a nuestros clientes a hacer ciertas gestiones a través de LetsGo, pero teniendo muy claro qué es lo que necesitan antes de entrar al proceso legal para poder hacerlo, y cómo tomar las decisiones dentro del flujo, ¿cierto? Por decirte cualquier tontera, cómo contratar, con qué perfiles, con horario indefinido, y así suma y sigue, ¿cierto? Eso es lo que podría como brevemente comentar. Genial. Salvador, imagino que ahí quedó como contestada tu pregunta. Sí, Valentina, todo bien. Muchas Genial. gracias. Sí, sí. De nada. William pregunta, ¿se piensa a veces que invertir en Legal Tech para empresas que tienen abogados in-house resulta muy costoso? ¿Cómo hacer entender a las empresas que la adaptación de un Legal Tech en ellas no solo beneficia al abogado in-house, sino a toda la organización? Es una súper buena pregunta. Y yo diría que es uno de los problemas que estamos enfrentando hoy actualmente. Eso sí, más con resultados positivos que negativos. Simplemente porque, es decir, por un lado, la gerencia fuerza, ¿cierto?, a los stakeholders a operar sobre un sistema cuando entiende que hay valor en tener esta información transparente. Y por otro lado, hay una presión muy fuerte al equipo in-house, ¿cierto?, de hacer aún más eficientes de lo que ya han logrado. Entonces, ahí me imagino que va a depender realmente de con qué tipo de dueño uno está lidiando. Sí ha sido un approach que curiosamente ha sido bien efectivo, ¿cierto? Pues durante mucho tiempo, sobre todo en empresas más grandes, el approach del LetsGo era, yo diría, un año atrás, ¿cierto? Era nosotros podemos ser el proveedor de servicio legal directo, y llega esta empresa más grande y dice, bueno, tengo mi abogado hace miles de años, no estoy interesado en cambiar de abogado, menos por unos mocosos como ustedes, ¿cierto? Entonces, lo interesante, yo diría, durante el 2020 fue cómo el producto muta para, un lado, ver que el cliente final vea un beneficio en que sus abogados interactúan a través del LetsGo, ¿cierto? Y 2, el abogado también vea un beneficio, ¿cierto? Y que el LetsGo no está ahí ni quitándole tiempo, ni quitándole un cliente ni nada así, sino que le está ayudando a toda la empresa a ser más eficiente. La verdad es que cada vez que nos ha tocado enfrentarlo no ha sido tan costoso hacerlo entender. Y esta es la razón por la que me imagino que las startups que revisamos hace un total valen lo que valen. Es decir, son todas estas gerencias de empresas más modernas, entienden que hay un gran valor en contar con esa herramienta. Oye, Leo, y cuando hiciste el flujo como de cómo construir estas tecnologías, hubo una parte que a mí se me queda coja, que es como el levantamiento de estos dolores, como observar la oportunidad. Sí. Hay metodologías para hacer eso, por ejemplo, el Design Thinking provee de algunas como métodos. ¿Cuáles utilizan ustedes o cuáles utilizaron, entendiendo, o siguen utilizando? Sí. Lo que pasa es que yo no quise meterme mucho en esta conversación en Design Thinking porque sé que lo han revisado antes o hay próximos charlistas, ya no me acuerdo. Y además que te apuesto que son más expertos que yo. Pero creo que el consejo práctico es de que pensando en que el usuario final hay que estar constantemente hablando con ese usuario final, ¿cierto? Tenga algo que venderle ahora o no. Y cómo lo probamos nosotros, LetsGo, en su momento. Nosotros fuimos grandes usuarios, ¿cierto?, de estos prototipos tontos. Me acuerdo que la primera versión del LetsGo hablábamos de que se hacen los contratos automáticamente y era yo y Pipo
creando los contratos atrás de la página. No, es vergonzoso, pero fue una forma fácil, ¿cierto?, de meterle, qué sé yo, $100 ads y entender al tiro que llega gente que está dispuesta a pagar a una empresa que no conocía porque le llegaba un contrato por X precio en minutos, ¿cierto? Entonces, yo diría cuál fue la única ventaja de Let's Go muy temprano fue que quienes iban a ser los usuarios de la plataforma una vez estuviera construida ya podían ser atendidos por Let's Go. Y por eso hablamos, ¿cierto?, de prototipo tonto o no completo o en desarrollo, simplemente porque quiero validar rápidamente, uno, si hay interés en que exista esto, y dos, si están dispuestos a pagar por ello. Y cómo llego a ese punto y qué es lo que voy construyendo ahí, obviamente varía mucho en industria a industria, pero eso es muy valioso. Entonces, creo que eso fue una de las cosas buenas que hicimos. El primer año de Let's Go fue apurar lo más posible la primera venta. Y tener esa experiencia de cara al cliente, el servicio es malo, bueno, rápido, lento, y así un largo, etcétera. Entonces, con ese mismo cliente que ya le habíamos vendido, es con quien hablamos como, oye, ¿y qué estarías dispuesto a probar esto? ¿Cómo te gusta esta característica? ¿Cómo se ve esto? Y así, ¿cierto? Pero yo diría que por qué se originó este dolor, porque sabíamos que existía, fue por mi práctica personal como abogado, ¿cierto? Y en general así es como pasa mucho, es decir, yo atendiendo ya en mi última pega como abogado, ¿cierto? Ya uno sentía, ¿cierto?, que había un dolor muy fuerte porque los estudios más tradicionales no tenían alternativas distintas a las que contaban, ¿cierto?, para ofrecer su servicio, y eso era costoso, lento, con mucha fricción y así un largo, etcétera. Genial. Leo, y acá hay una pregunta también de Chantal. Cuando uno decide finalmente desarrollar el producto y lanzarse, posterior al landing, a los prototipos, ¿existen fondos públicos o privados que podrían estar más interesados? Creo que Chile tiene que ser de los países que más apoyo tienen esto. Mi experiencia más corporativa, es decir, con no solamente startups chilenas, sino que latinoamericana, es de que muy temprano, cuando solamente tengo una idea de prototipo, hay mucho financiamiento privado, semilla, ¿cierto? El duro, es como el tío que lograste convencer que pusiera unos millones, o ciertos amigos, o mi propia inversión personal, ¿cierto?, a partir. Y yo diría que muy efectivo cuando ya tengo construido algo, aunque sea la versión 0.1.1, ¿cierto? El MVP más mínimo, pero si ese MVP ya ha generado cierta atracción, ya sea reservas, usuarios, ahí va a depender de cuál es la interacción crítica dentro de la plataforma, pero si logro y medir, ¿cierto?, esa interacción crítica, con esa atracción ya soy capaz de levantar financiamiento semilla con Corfo. Y ahí la verdad es que la batería de los distintos fondos que hay para hacerlo es bien grande. Especialmente, por ejemplo, desde mujeres hay un programa que financia en etapa de idea, luego ya de Startup Chile y Semilla para adelante, ¿cierto? Son empresas, cada vez se vuelve más competitivo, pero empresas que tienen tracción, ¿cierto? Y necesitan semilla para empujarla y multiplicar su ingreso, su tracción en X, ¿cierto? Y luego, a medida que están siendo exitosas, hay mucho fondo que va acompañando el crecimiento, luego obviamente hay cierto redes de inversionistas ángeles, que son los primeros que dicen entrar, y a medida que vamos creciendo, incluso ya Corfo de alguna forma ha puesto buenas lucas para crear una red de inversionistas de capital de riesgo que estén dispuestos a financiar empresas en etapas posteriores. Entonces, por regla general, yo diría que sí, lo que más cuesta es el año 1, ¿cierto? Que es como crear algo y vender. Santi contestó, William, que habían quedado con... Sí, gracias. Finalmente, más allá del financiamiento, como de las etapas de financiamiento de cualquier startup, era respecto a finalmente si veías que había en Chile donde uno apuntar, porque finalmente existen muchos fondos. Entonces, como que uno incluso se podría abrumar con la cantidad de fondos que existen y quizás haya alguno que sea más o esté más interesado en LegalTech que tú hayas visto en realidad, ¿no? Sí, en LegalTech yo te diría que no hay fondos o inversionistas de riesgo especialistas en LegalTech. Es más, son muy poquitas las empresas LegalTech en Chile, si te fijas. Sí, yo diría que están más bien diferenciadas por modelo de negocio. Entonces, soy LegalTech, pero cobro por suscripción, por ejemplo, que es el caso de LexGo. Entonces, ahí, ¿cuál fue? Por darte un ejemplo más bien claro, ¿cierto? La estrategia de financiamiento de LexGo fue, ok, tengo que ir a hablar con los fondos que son especialistas o prefieren ese tipo de modelo de negocio, ¿cierto? Yo sé que, por ejemplo, en Reino Unido sí hay inversionistas como brazos de estudios bien grandotes que tienen su brazo de inversión de capital de riesgo para proyectos LegalTech,
En Chile la verdad es que conozco pocos, pero sí el ejercicio interesante que yo haría es buscar a aquellos inversionistas que hayan invertido en otras legal tech, porque siempre se buen feedback, ¿cierto?, para ver si están interesados o no en financiar una alternativa como esta. Si ya lo hicieron una vez, tienen mejor llegada que una segunda. Pero fuera de eso no tengo mucho más consejo que dar. Gracias, te pasaste. De nada. ¿Alguna otra consulta? También podemos pimponear sus propias experiencias con los temas de Legal Tech. Nuestro equipo TI está escuchando muy atentamente, Leo. Están diciendo que hablé puras tonteras. No. Guille. Dice escuchando atentamente. Oye, ¿alguien más quiere? Yo creo que también tal vez nos saltan tantas preguntas porque no hemos estado tan involucrados los advisors, abro por la comunidad, porque hoy día, Leo, nosotros tenemos un software de Matter Management, ¿ya? Que está próximo a ser lanzado en el mercado y ya hemos hecho iteraciones, lo han probado, estamos como en ese tránsito que tú hablabas, Leo, de ir probando, ya lo han usado varios de nuestros advisor y hay que ir haciendo ahí las mejoras, la evolución de ese sistema, pero nos encontramos en esa fase también y yo creo que los advisors recién también están haciendo esa iteración, involucrándose más en Legal Tech. Por lo mismo, les vuelvo a reiterar la invitación, si alguien más quiere hacer una pregunta antes de cerrar, pueden aprovechar la instancia, tal vez los que están hoy día participando con algún cliente que esté involucrado en eso, o nuestros FLT, que también están en empresas que pueden usar otro tipo de tecnología, pueden compartir su experiencia. Uy, que están silenciosos. Vale. Dale. Yo de nuevo. No, respecto a las experiencias en las gerencias legales, como siempre lo comentamos en realidad, qué bueno que hayas tenido buena experiencia, pero yo lo veo complejo más allá del usuario final, los abogados de las gerencias legales, es sumamente difícil convencerlos de usar tecnología. Es sumamente complejo, ya están acostumbrados a una forma y creen que finalmente les va a sumar trabajo gente joven, no te estoy hablando necesariamente de gente mayor que no sea usuaria de la tecnología, no, gente sumamente joven que dice, ay, me incorporaron este software en la empresa, que lata. O sea, esa es la experiencia que yo tengo, no solo desde la gerencia legal en que estoy trabajando, en realidad, sino desde en general de los abogados que conozco que trabajan en gerencias legales. Como que no quieren tener más trabajo porque están colapsados. Y el tener un software es aprender a usarlo, y ese aprender a usarlo puede ser que nos sirva y no hagamos la prueba. Sí. Ahí creo que toca algo de lo que hablamos, en el sentido en que si hago software legal y espero que qué sé yo, la gerencia legal o una fiscalía, una empresa lo use, tengo que tenerlo como un usuario objetivo para ser diseñado, ¿cierto? Entonces, y esto fue problemas más que problemas, desafíos que tuvo el Expo, ¿cierto? Porque cambiamos de solamente desarrollar software para dueños de empresa a desarrollar software ahora para abogados que trabajan con esas empresas. Entonces, ¿cómo uno evita ese problema? Es que el onboarding y uso de esa plataforma, sobre todo esto opera en plataforma en la nube, ¿cierto?, sea lo más sencilla posible. Y la manera en que nosotros solucionamos fue solucionando dolores de cabeza a gerentes legales, ¿cierto? O más bien estudios que ven un montón de empresas distintas y necesitan tener cierto track de cada uno de los detalles de ella. Entonces, vieron valor, por ejemplo, las primeras personas que piloteamos esto, es de que dentro del Xcode desarrollamos un registro electrónico de acciones, en que nos asociamos a ciertas notarías, en que ellas aceptan rápidamente los certificados de registro electrónico de acciones para hacer juntas, cerrar escritura y un lagro, etcétera, ¿cierto? Y eso sin duda es una solución incluso para el abogado, ¿cierto? Porque nadie quiere estar teniendo estos libros de 30 lucas en uno de los muebles de la oficina, en que casi que se actualizan cada vez que la empresa necesita hacer alguna de estas gestiones, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos con, mira, tenemos este software que ya te ahorra tener que armar esos libros y mantenerlo actualizado de ninguna forma, sino que a medida que vas completando cierto flujo, esta información está actualizada en vivo para ti como abogado, y al mismo tiempo el cliente sabe y puede de alguna forma revisar esa información también, que está muy claro quiénes son los accionistas y un largo etcétera. Entonces,
creo que ahí hay un desafío a nivel de diseño de producto, ¿cierto? No solamente en convencer a alguien de un mal producto, es simplemente crear un buen producto, un producto lo suficientemente atractivo para entender que, okay, no hay un costo alto en empezar a utilizarlo. Y luego puede ser que también hoy día hay muchos productos como que están muy bien estructurados con respecto como a la inmediatez, que te solucionan cosas inmediatas versus tal vez otro tipo de productos que tienen una lógica más de gestión y por lo mismo requiere mayor no sé, uso para poder ver el valor. Sí, sin duda. Y yo te diría que quienes ven más valor en una plataforma como las nuestras han sido como no empresas en su año 1, sino empresas en su año 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál es el approach comercial / de producto que hay que hacer? Es tener mucha paciencia, ¿cierto? En ese año 1, que es un año más bien de setup y luego crecimiento inicial, en que de alguna forma, por un lado, que no sea un gasto muy duro para la empresa y de alguna forma guiarlo a hacer esas interacciones claves que nosotros creemos que son los aha moments, ¿cierto? Como, sí. Cresta, qué bueno que hace esto porque era un dolor de cabeza. Mira, qué interesante, puedo firmar esto de forma electrónica, ya no tengo que ir a notaría. Y así suma y sigue, ¿cierto? Cosa que realmente cuando está dispuesto, cuando ya sabemos por ciertas mediciones, ¿cierto? Que el año clave en que se vuelve en un cliente pago importante para Let's Go, nosotros ya tenemos información y él ya experimentó el valor que realmente creemos que otorgamos. Porque yo me voy a ir a algo burdo, como disculpen, pero algo muy personal, pero por ejemplo, si yo veo un poco las aplicaciones de Microsoft y digo, puede hacer firma digital a través de Adobe, versus usar Planner, que es el sistema de gestión, yo hoy día, después de 3 meses, estoy viendo el valor de la data, de los inputs que me está dando en haber llevado el control ahí. Entonces, tal vez esas son los insights distintivos frente a la inmediatez de las distintas tecnologías, las clasificaciones que tú mismo diste. Sí. Gracias. Ahí vale, ahí las empresas son muy hábiles en esconder, ¿cierto? O bloquear ciertas features o funciones en planes pago. Una vez tú ya en plan freemium entendiste muy bien cómo funcionan, hasta que llegaste a un punto en que tienes que empezar a pagar, ¿cierto? Sí. Y ese punto clave en que pasáis de ser un freemium a un cliente pago está muy bien diseñado, está muy bien diseñado. Pucha, después ya les vamos a contar un poco más del tema de cross-selling, upselling, ¿cierto? Que ahí es también un juego comercial que hacen todo este mundo de generación de tecnología o otro tipo de servicio o producto. Oye, ¿alguna consulta más? Ahí veo a Francisca Samsó levantando la mano. Hola, hola, ¿qué tal? Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, Fran, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, antes que todo, muchas gracias por sumarte y ayudarnos también y darnos toda esta información, la verdad es que bastante interesante. Quiero volver un poquito más atrás cuando hablaste acerca de la generación de contenidos, cuando alguien preguntó acerca del marketing y todo eso, porque al final es mi parte, es mi rol acá. La consulta es, ¿cómo entendiste o cómo te diste cuenta de que le estabas, y perdón la expresión, le estabas pegando el palo al gato en el sentido de poder generar contenido que realmente estaba enganchando a tu público? ¿Cómo lograste llegar a eso? Sí, en general es un mix y creo que esto lo he visto en los mejores fundadores y no incluyéndome a mí, ¿cierto? Es de que muchos de estos fundadores hacen la empresa que están creando porque les entusiasma intrínsecamente, ¿cierto? Entonces, en general estas estrategias parten porque te interesaba desde antes escribir sobre estas cosas o compartir esta experiencia. En el caso de Let's Go fue un poquito más sistemático porque ya sabíamos que era un dolor del cliente navegar ciertos flujos de trabajo legal dentro de Let's Go o crear cierta documentación. Lo sabíamos porque desde el chat de soporte te dicen como, oye, ¿qué pongo en esta pregunta? O no entiendo cómo decidir esto, etc. Entonces, el primer approach fue como, mira, en vez de dar esta explicación, cada vez que alguien entra al chat o manda un correo al equipo de legal, ¿qué pasa si empezamos a escribir este material y lo que hicimos fue más bien sistematizar cuántas veces nos preguntan la misma cosa y casi que ese listado decía que había que escribir ese mes? Entonces, ok, preguntan tantas veces como elijo una SPA o una sociedad de responsabilidad limitada, bueno, un artículo breve en que explicamos por qué la SPA es el mejor vehículo que la sociedad de responsabilidad limitada para el 99% de los casos, ¿cierto? Luego el área laboral, otro asunto, luego el área de financiamiento, otro asunto, y así, bastante orgánicamente, ¿cierto? Fuimos creando el contenido que sabíamos, porque nuestros clientes nos estaban diciendo que no sabían cómo navegarlo. Y luego uno se vuelve muy efectivo y es un trabajo más bien de marketing de contenido, ¿cierto? En que ya no es solamente escribir
para resolver esas dudas, sino que el mismo artículo tiene calls to action dentro del artículo. Entonces, cómo posiciono bien a nivel de SEM, ¿cierto? Es de que los mismos artículos se enlazan con otros artículos que están bien posicionados a nivel de indexación de Google, ¿cierto? Sí. Y además, ¿cierto? Cuando la columna realmente agrega valor al cliente final, yo le digo rápidamente cómo hacer esa cosa. Entonces, si alguien estuvo buscando cómo completar un save para su startup y cuáles son las métricas más normales que uno ve, rápidamente en la parte final yo digo como, oye, además esto tú lo puedes hacer en Let's Go rápidamente y qué sé yo. Entonces, lo que uno empezó a ver ahí es que el mismo contenido tenía ciertas métricas de adquisición de usuarios. Entonces, nosotros sabíamos que quien apretaba ahí, quiero crear mi save, en 3 días más no iba a terminar pagando por, ya sea una asesoría, o un plan de Let's Go, o cualquier otra cosa. Y ahí fue como se fue robusteciendo el tiempo nuestra estrategia de contenido. Perfecto, efectivo. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Si no, vamos a hacer un cierre. Leo, entonces, bueno, ahí dejamos tu contacto. Igual vamos a compartir esta instancia con el resto de la comunidad. Llegamos a 40 y vamos quedando 26, así que yo creo que es por un tema de tiempo. Nada, Leo, mil gracias por este espacio, por compartir tu experiencia, que lo encuentro muy altruista y valorable, así que eso, Leo, muchas gracias. Espero a todos que dado que Leo abrió el espacio, puedan contar con él y ya nos estaremos encontrando más adelante, Leo. Seguro que te voy a pedir más ayuda. Y el equipo de TI, la Fran, todos ahí vamos a hacer como esta alianza para compartir nuevos aprendizajes mutuamente. Con respecto al tema de Legal Tech, yo les había contado a toda la comunidad que continuamos con otros webinars durante el mes de enero y febrero para que vayan también terminando otros conceptos, y cerramos con ese espacio de gratitud, Leo, con respecto a todo este aprendizaje que nos ha entregado hoy día. Muchas gracias. No, feliz en general, cualquier actividad que podamos hacer para incentivar a abogados a meternos en cosas más raras, por mí siempre pueden sumarme. Sí, eso es lo que estamos promoviendo, las disrupciones en toda esta comunidad, de desordenarnos un poco, sacarnos la etiqueta, así que, Leo, ahí vamos a ser todos embajadores de ese mundo de Legal Tech. Unos tequis, yo les digo, nos vamos a convertir en unos tequis. Ya, Leo, un abrazo, muchas gracias, que estén todos súper bien. Que estén muy bien, adiós. Gracias, chao.